Chicho Lorenzo, padre del legendario Jorge, ha analizado la actualidad de MotoGP. No me queda más que reconocer que Marc Márquez es el mejor piloto de la historia. Por los números y por las circunstancias en las que salen estos números. Así como he dicho que Marc Márquez es el mejor de la historia, también digo que es un mentiroso. Sus palabras, pronunciadas con la calma de quien ha vivido el mundo de las motos desde dentro, resonaban con una mezcla de admiración y desconfianza. Hablaba de Marc Márquez, un hombre que no dejaba indiferente a nadie en el paddock, y sus declaraciones eran un torbellino de alabanzas y críticas, un análisis crudo que reflejaba su visión de un deporte que conocía como pocos. Para Chicho, Marc no era solo un piloto, era un fenómeno, una fuerza que había redefinido lo que significaba competir en MotoGP. Pero también era, en sus ojos, un enigma, alguien cuyas palabras no siempre coincidían con la verdad. Marc Márquez es el mejor piloto de la historia, dijo Chicho, su tono firme, como si no admitiera discusión. No era una opinión improvisada. Había visto a Marc llegar a la categoría reina en 2013, un joven de Cervera con una sonrisa desafiante y un talento que parecía sobrenatural. En aquel entonces, la parrilla estaba dominada por tres titanes, Valentino Rossi, Dani Pedrosa y su propio hijo, Jorge Lorenzo. Eran nombres que ya habían escrito páginas doradas en la historia del motociclismo, pilotos con números que respaldaban su grandeza. Pero Marc, apenas un debutante, no se intimidó. Llegó en un momento donde estaban tres de los mejores pilotos de la historia por números, explicó Chicho, su voz cargada de respeto. Y ganó el primer año. Aquel título, conquistado contra adversarios de tal calibre, no era solo una victoria, era una declaración de intenciones. Marc no había venido a aprender, había venido a dominar. Chicho recordaba esos días con claridad. Había sido testigo de cómo Marc pilotaba, con una agresividad que rozaba lo temerario, pero siempre con un control que desconcertaba. Sus maniobras, sus adelantamientos imposibles, su capacidad para salvar caídas que parecían inevitables, todo eso lo convirtió en una figura que trascendía el cronómetro. Pero no era solo su velocidad lo que impresionaba a Chicho. Era su mentalidad, su habilidad para imponerse en un entorno donde la presión era asfixiante. Por los números y por las circunstancias en las que salen estos números, dijo, refiriéndose a los 8 campeonatos mundiales de Marc, conquistados en un periodo de tiempo relativamente corto y en condiciones que pocos habrían soportado. Para Chicho, esos números no mentían. Marc no solo ganaba, ganaba cuando todo estaba en su contra. Pero la admiración de Chicho tenía un límite, una línea que dibujaba con la misma claridad que usaba para elogiar. Así como he dicho que Marc Márquez es el mejor de la historia, también digo que es un mentiroso, afirmó, su voz adquiriendo un matiz más cortante. No era una acusación ligera, y Chicho lo sabía. En el mundo de MotoGP, donde las palabras de los pilotos son analizadas con lupa, llamar a alguien mentiroso era un golpe directo. Pero Chicho no se retractaba. No le creo nada, continuó, explicando su postura con la franqueza de quien no teme las consecuencias. Para él, Marc era un maestro en el arte de la narrativa, alguien que sabía cómo manejar la prensa, los aficionados y hasta sus rivales con una sonrisa y unas frases bien medidas. Dice que todo está bajo control cuando se cae, pero se cae, añadió, señalando lo que él veía como una contradicción evidente. Chicho no estaba solo en su percepción. Muchos en el paddock habían notado esa habilidad de Marc para proyectar confianza, incluso en los momentos más complicados. Cuando se caía en una sesión, cuando cometía un error en carrera, siempre tenía una explicación lista. La moto no estaba perfecta, el neumático no rendía, pero todo estaba bajo control. Esa calma, esa aparente invulnerabilidad, era parte de su aura. Pero para Chicho, era una fachada. Yo todo lo que dice Marc lo paso por un filtro, zanjó, dejando claro que, en su opinión, las palabras de Marc eran tan estratégicas como sus maniobras en la pista. No era una cuestión de malicia, sino de supervivencia en un deporte donde la imagen y la psicología jugaban un papel casi tan importante como el talento. El análisis de Chicho no se detenía en Marc. También había espacio para hablar de Pecco Bagnaia, el bicampeón que, en esta temporada, parecía perdido en un mar de dudas. Pecco está besando la tormenta perfecta, dijo,
usando una metáfora que capturaba la situación del piloto italiano. Para Chicho, Pecco era un talento innegable, alguien que había demostrado su valía al ganar 2 mundiales y pelear hasta la última curva contra Jorge Martín el año anterior. Pero este año, algo había cambiado. La velocidad y la solidez que lo habían definido parecían desvanecerse, especialmente cuando se comparaba con el rendimiento de Mark y su hermano Alex. Vamos a ver su capacidad de reacción, o si ya no vuelve a levantar cabeza. No lo sabemos, comentó Chicho, dejando la pregunta en el aire. Era una evaluación dura, pero no injusta. Pecco, con la Desmosedici oficial bajo su mando, estaba bajo una presión inmensa, y su incapacidad para igualar el ritmo de los Márquez era un tema que nadie podía ignorar. Chicho no necesitaba alzar la voz para que sus palabras tuvieran peso. Hablaba desde la experiencia, desde los años que había pasado viendo a su hijo competir al más alto nivel, enfrentándose a los mismos gigantes que ahora Mark dominaba. Sabía lo que significaba estar en la cima, pero también lo que costaba mantenerse allí. En Mark, veía a alguien que había superado pruebas que habrían acabado con la carrera de cualquier otro. La lesión en Jerez 2020, las 4 operaciones, los años de incertidumbre, todo eso podría haberlo destruido. Pero Mark había vuelto, y no solo para competir, sino para pelear por victorias. Este año está a este nivel después de haber estado 6 años fuera, remarcó Chicho, su tono cargado de incredulidad. Era una hazaña que, para él, reforzaba la idea de que Mark era único, un piloto que desafiaba las leyes de lo posible. Sin embargo, esa misma grandeza era lo que hacía a Chicho desconfiar. Mark no era solo un piloto, era un estratega, alguien que jugaba en varios tableros al mismo tiempo. Sus declaraciones, sus gestos, todo estaba calculado. Cuando decía que no estaba al 100%, que la moto necesitaba ajustes, que la caída no era un problema, Chicho veía un patrón. Es un mentiroso, repitió, no con rencor, sino con la certeza de quien cree haber descifrado un código. Para él, Mark usaba esas palabras para desviar la atención, para mantener a sus rivales desconcertados, para proyectar una imagen de control absoluto. Pero las caídas, los errores, eran pruebas de que ese control no siempre era real. Y Chicho, con su ojo crítico, no estaba dispuesto a dejarse engañar. El análisis de Chicho también tocaba un punto más amplio, el estado actual de MotoGP. La categoría reina estaba en un momento de transición, con viejos titanes como Rossi ya retirados y nuevas estrellas como Pecco, Alex y Fabio Quartararo luchando por hacerse un nombre. Pero en medio de ese cambio, Mark seguía siendo el referente, el hombre que todos miraban. Chicho lo reconocía, pero también advertía que la grandeza de Mark venía con un asterisco. No era solo su talento lo que lo mantenía en la cima, era su capacidad para controlar la narrativa, para hacer que el mundo viera lo que él quería que viera. Por los números y por las circunstancias, repitió Chicho, como si quisiera subrayar que, a pesar de sus reservas, los logros de Mark eran innegables. En el caso de Pecco, Chicho veía un contraste. Donde Mark proyectaba control, Pecco mostraba vulnerabilidad. El italiano había admitido públicamente que no se sentía cómodo con la Desmosedici, una confesión que, para Chicho, era tanto una fortaleza como una debilidad. Por un lado, mostraba honestidad, por otro, revelaba una grieta en su armadura. No lo sabemos, dijo de nuevo, refiriéndose al futuro de Pecco. Era una incertidumbre que flotaba sobre el paddock, una pregunta que solo el tiempo respondería. ¿Podría Pecco superar esa tormenta, como la había llamado Chicho? ¿O sería otro talento consumido por la presión de competir en la era de Mark? Las palabras de Chicho no eran solo un análisis, eran un reflejo de su propia historia, de los años que había pasado viendo a su hijo enfrentarse a los mejores. Jorge Lorenzo había sido un campeón, un piloto que combinaba velocidad y precisión como pocos. Pero incluso él, con todo su talento, había tenido que lidiar con la sombra de rivales como Rossi, Pedrosa y más tarde, Mark. Chicho sabía lo que costaba estar en la cima, y por eso sus palabras sobre Mark y Pecco llevaban tanto peso. No hablaba desde la distancia, sino desde las entrañas de un deporte que había moldeado su vida. Al final, lo que Chicho dejaba claro era una verdad incómoda: Marc Márquez era el mejor, pero también era humano. Sus números, sus hazañas,
Eran indiscutibles, pero su forma de presentarse al mundo, de manejar las expectativas, era un juego en el que no todos confiaban. Todo lo que dice Mark lo paso por un filtro, insistió, y en esa frase estaba el núcleo de su mensaje. Para Chicho, Mark era un genio, pero también un estratega, alguien que sabía que en MotoGP, la batalla no solo se libraba en la pista, sino también en las mentes de los rivales, los equipos y los aficionados. Y mientras Mark siguiera ganando, mientras siguiera desafiando lo imposible, esas palabras de Chicho seguirían resonando, un recordatorio de que incluso los más grandes tienen sombras. Marc Márquez no ha necesitado ser un caníbal a nivel psicológico para destruir a Pecco, pero lo está logrando. Con Márquez todo funciona, con Pecco, no. Es injusto comparar a cualquiera con Márquez, solo Valentino Rossi resiste esa comparación. Estas han sido algunas de las últimas declaraciones de Nico Abad sobre Marc Márquez. ¿Qué opina el español sobre Marc y Alex? ¿Es inferior la GP25 a la GP24? Vamos con ello. No olvides dejar un like y una suscripción para seguir al tanto de todo sobre MotoGP. El mundo de MotoGP está presenciando uno de los fenómenos más fascinantes de los últimos años, el ascenso imparable de Marc Márquez en Ducati, no solo como competidor, sino como un depredador psicológico que está redefiniendo el equilibrio de poder en el paddock. Según el análisis de Nico Abad, lo más impactante no son sus maniobras en pista, sino el efecto demoledor que está teniendo sobre Pecco Bagnaia sin necesidad de alzar la voz. Márquez llegó al equipo oficial con la Desmosedici GP25, teóricamente idéntica a la de Bagnaia, pero desde el primer momento dejó claro que la jerarquía dentro del Team Ducati estaba a punto de cambiar. Lo primero que llama la atención es cómo Márquez ha logrado exprimir al máximo una moto que, en manos de Bagnaia, parece rebelde. Mientras el italiano lucha por encontrar sensaciones y confiesa públicamente sus dificultades con el tren delantero, Marc avanza con la frialdad de un reloj suizo. No importa que la GP25 tenga limitaciones, él siempre encuentra la manera de llevarla más allá de lo esperado. Pero lo verdaderamente revelador es que Alex Márquez, con la supuestamente inferior Desmosedici GP24, también está rindiendo a un nivel excepcional, lo que pone en duda si el problema real es la moto o la capacidad de adaptación de los pilotos. Aquí es donde Nico Abad señala el primer golpe psicológico. Márquez está demostrando que el talento puede compensar cualquier deficiencia técnica, y eso está minando la confianza de Bagnaia. El vigente campeón, Jorge Martín, observa desde Aprilia cómo Márquez se convierte en la mayor amenaza para su título. Pero lo curioso es que Marc no está librando esta batalla con declaraciones provocadoras o gestos polémicos. Su arma es el silencio y la consistencia. En Le Mans, por ejemplo, corrió con la mentalidad de un estratega, evitó riesgos innecesarios tras su caída en Jerez y priorizó el resultado final sobre la espectacularidad. Incluso prescindió de que su equipo le informara sobre la posición de su hermano Alex, su rival directo en ese momento, demostrando un instinto competitivo que pocos pilotos poseen. Esta capacidad para leer las carreras como si fueran partidas de ajedrez es lo que, según Abad, lo convierte en un rival imparable. Pero el aspecto más inquietante del análisis de Nico Abad es cómo Márquez está utilizando su pasado para reforzar su presente. Durante sus años en Honda, ya demostró que podía ganar con una moto claramente inferior, y ahora está repitiendo el mismo guión en Ducati. Cada vez que sube al podio con la GP25, envía un mensaje sutil pero devastador: si yo puedo, tú también deberías. Esta comparación constante, aunque nunca verbalizada, está pesando como una losa sobre Bagnaia. El italiano no solo compite contra Márquez, compite contra la leyenda que Marc ha construido, y eso es una batalla mucho más compleja de ganar. El futuro inmediato plantea preguntas aún más intrigantes. Nico Abad sugiere que Márquez podría estar presionando discretamente a Ducati para conseguir una GP24 en 2025, aprovechando los resultados de su hermano Alex como argumento. Hay incluso quien sueña con ver a los hermanos Márquez juntos en el team oficial, un escenario que haría temblar al resto de la parrilla. Pero más allá de las especulaciones, lo cierto es que Marc ha logrado algo único: convertirse en el centro del universo MotoGP sin necesidad de protagonizar dramas mediáticos. Su simple presencia en Ducati ha alterado el equilibrio de poder, y eso es algo que ni siquiera Valentino Rossi consiguió en sus mejores años. Precisamente, la comparación con Rossi es inevitable. Nico Abad mantiene que, para él,
el italiano sigue siendo el mejor de la historia, pero admite que Márquez está escribiendo un capítulo tan brillante que podría cambiar esa percepción en el futuro. La diferencia, según Abad, es que Rossi ganaba batallas con carisma y astucia, mientras que Márquez lo hace con una eficiencia casi robótica. Dos estilos opuestos, dos leyendas en constante diálogo a través del tiempo. En definitiva, lo que estamos presenciando es el resurgir de un Márquez que ha aprendido a dominar no solo las pistas, sino también la mente de sus rivales. No necesita palabras para intimidar, le basta con hacer lo que mejor sabe, correr. Y en ese silencio, en esa aparente calma, reside su arma más poderosa. Como bien resume Nico Abad, cuando Márquez calla, es cuando su moto habla más alto. Y en este momento, lo que está diciendo es claro, el camino al título pasa por él. Si MotoGP es un campo de batalla, Marc Márquez es su gran maestro, jugando una partida de ajedrez psicológico que Pecco Bagnaia no logra descifrar. El análisis de Nico Abad dibuja un retrato fascinante de una rivalidad que va más allá de los tiempos por vuelta y los podios, adentrándose en el terreno intangible de la confianza, la percepción y la fortaleza mental. La llegada de Márquez a Ducati en 2025, pilotando la Desmosedici GP25, prometía revolucionar el equipo, pero pocos anticiparon el impacto devastador que tendría en Bagnaia, la estrella consolidada del equipo. Lo que hace esta dinámica tan absorbente es que Márquez no recurre a la agresión abierta ni a provocaciones públicas. Su dominio es sutil, casi quirúrgico, y está desmoronando a Bagnaia desde dentro. La observación de Abad sobre el canibalismo psicológico de Márquez es particularmente reveladora. A diferencia de las rivalidades incendiarias del pasado, como Valentino Rossi contra Jorge Lorenzo o el propio Márquez contra Rossi en 2015, este duelo es inquietantemente silencioso. Márquez no necesita desafiar a Bagnaia con palabras ni maniobras al límite en pista. Su arma es su rendimiento puro. Cada vez que extrae un tiempo de pole position con una GP25 que Bagnaia califica de indomable, socava un poco más la confianza del italiano. Cada vez que adapta evoluciones técnicas que Bagnaia descarta, expone una brecha en la capacidad de adaptación. Es un asesinato silencioso, y Bagnaia, a pesar de sus 2 títulos mundiales, parece incapaz de contrarrestarlo. Tomemos el aspecto técnico de esta rivalidad. Bagnaia ha expresado en múltiples ocasiones problemas con la sensación del tren delantero de la GP25, un factor crítico en las márgenes milimétricas de MotoGP. Sin embargo, Márquez, con la misma moto, encuentra siempre la manera de hacerla funcionar. Abad señala un ejemplo clave, la disposición de Márquez a aceptar evoluciones técnicas que Bagnaia rechaza. Ya sea un nuevo paquete aerodinámico o un ajuste en la suspensión, Márquez aborda estos cambios con la curiosidad de un científico, adaptando su estilo de pilotaje para desbloquear su potencial. Bagnaia, en cambio, parece más rígido, anclado a una configuración que se adapta a su zona de confort pero que no siempre maximiza el rendimiento de la moto. Esta diferencia de enfoque no solo se refleja en los resultados, sino que envía un mensaje implícito: Márquez no solo pilota, sino que domina su máquina, mientras que Bagnaia lucha por entenderla. Este contraste es aún más evidente si consideramos el caso de Alex Márquez, quien, con la supuestamente inferior Desmosedici GP24 en el equipo Gresini, ha logrado resultados sobresalientes. Nico Abad lo subraya como una prueba más del golpe psicológico que los hermanos Márquez están asestando a Bagnaia. Si Alex, con una moto de un año anterior, puede rendir a un nivel competitivo, ¿por qué Bagnaia, con la GP25 oficial, no logra la misma consistencia? La pregunta flota en el paddock como una nube oscura, y aunque nadie la verbaliza directamente, es imposible no percibir su peso. Márquez, con su historial de exprimir motos inferiores, como hizo con Honda en sus últimos años, está redefiniendo lo que significa ser un piloto completo, y eso está dejando a Bagnaia en una posición incómoda. La mentalidad de campeón, estrategia y consistencia. Otro aspecto que Abad resalta es la mentalidad de campeón de Márquez, una combinación de instinto competitivo y cálculo estratégico que lo distingue incluso entre los mejores. En Le Mans, por ejemplo, Márquez demostró que no solo corre para ganar carreras, sino para ganar campeonatos. Tras el error en Jerez, donde una caída le costó puntos valiosos, llegó a Francia con un enfoque más conservador, priorizando la consistencia sobre la espectacularidad.
Este cambio de mentalidad no implica una falta de agresividad, sino una madurez que pocos pilotos poseen. Márquez sabe cuándo arriesgar y cuándo asegurar, una habilidad que lo convierte en un adversario formidable. Un detalle particularmente revelador de Le Mans es que Márquez no necesitó que su equipo le informara sobre la posición de su hermano Alex, su rival directo en ese momento. Este gesto, aparentemente menor, habla volúmenes sobre su instinto competitivo. Mientras otros pilotos dependen de las pizarras o las comunicaciones por radio para calibrar su estrategia, Márquez lee la carrera como si tuviera un sexto sentido. Abad lo describe como un depredador silencioso, y la metáfora no podría ser más acertada. Márquez no solo compite contra sus rivales, los estudia, los comprende y los supera, todo mientras mantiene una calma que desarma. Esta mentalidad de campeón también se refleja en su capacidad para aprender de los errores. La caída de Jerez, aunque dolorosa, fue una lección que Márquez internalizó rápidamente. En lugar de obsesionarse con redimirse con una victoria espectacular, optó por un enfoque más pragmático, asegurando puntos cruciales para el campeonato. Este equilibrio entre audacia y cautela es lo que lo diferencia de pilotos como Jorge Martín, el vigente campeón, quien, aunque brillante, a veces cae en la trampa de buscar la gloria inmediata. Márquez, por otro lado, juega a largo plazo, y eso lo convierte en una amenaza constante. El impacto en Ducati, una jerarquía en crisis. La presencia de Márquez en Ducati no solo está afectando a Bagnaia, sino que está reconfigurando las dinámicas internas del equipo. Ducati, acostumbrada a dominar MotoGP con una estructura bien definida, se encuentra ahora en una posición delicada. Por un lado, Bagnaia es el bicampeón, el piloto que llevó a la marca a la cima tras años de sequía. Por otro, Márquez es una fuerza de la naturaleza, un piloto que no solo gana carreras, sino que redefine lo que es posible con una moto. La pregunta que todos se hacen en el paddock es, ¿quién es el verdadero líder de Ducati? Nico Abad sugiere que Márquez podría estar presionando discretamente a Ducati para obtener una GP25 evolucionada, o incluso una moto diseñada a su medida, en 2026. Sus resultados con la GP25 actual, combinados con el rendimiento de Alex en la GP24, son un argumento poderoso. Si los hermanos Márquez pueden brillar con motos teóricamente inferiores, ¿qué podrían lograr con el mejor material disponible? Esta posibilidad está generando tensiones internas, ya que Bagnaia, como líder nominal del equipo, espera prioridad en el desarrollo técnico. Sin embargo, los resultados de Márquez están haciendo que esa prioridad sea cada vez más difícil de justificar. El sueño de Abad de ver a Marc y Alex Márquez juntos en el equipo oficial es, por ahora, una fantasía, pero no una imposible. Ducati ya ha demostrado su disposición a tomar decisiones audaces, como fichar a Márquez a pesar de las posibles fricciones con Bagnaia. Un equipo formado por los hermanos Márquez sería un golpe maestro desde el punto de vista mediático y competitivo, pero también un desafío logístico. ¿Cómo gestionaría Ducati las personalidades y ambiciones de dos pilotos tan talentosos? ¿Y cómo reaccionaría Bagnaia ante una situación en la que su liderazgo quedara aún más cuestionado? La comparación con Rossi, un debate eterno. La comparación entre Márquez y Valentino Rossi es inevitable, y Nico Abad no esquiva el tema. Para él, Rossi sigue siendo el mejor de la historia, pero reconoce que Márquez está escribiendo un capítulo tan extraordinario que podría cambiar esa narrativa. La diferencia entre ambos, según Abad, radica en su enfoque. Rossi era un maestro del carisma y la astucia, capaz de ganar batallas tanto dentro como fuera de la pista. Sus duelos verbales, sus estrategias mediáticas y su capacidad para conectar con el público lo convirtieron en una figura casi mítica. Márquez, por otro lado, es más clínico, más eficiente. Su dominio es menos teatral, pero igual de efectivo. Sin embargo, hay paralelismos innegables. Al igual que Rossi en su prime, Márquez tiene la capacidad de alterar el equilibrio de poder en cualquier equipo o campeonato en el que participe. Su llegada a Ducati recuerda los días en que Rossi revolucionó Yamaha, llevando a la marca japonesa a nuevas alturas. Pero mientras Rossi dependía en parte de su carisma para intimidar a sus rivales, Márquez lo hace con una intensidad silenciosa que es, si cabe, aún más inquietante. Como dice Abad, es injusto comparar a cualquiera con Márquez,
solo Valentino Rossi resiste esa comparación. Y, sin embargo, el debate está más abierto que nunca. El legado de Márquez, un depredador en silencio. Lo que estamos presenciando en 2025 es el resurgir de un Marc Márquez que ha aprendido a dominar no solo las pistas, sino también las mentes de sus rivales. No necesita palabras para intimidar, le basta con hacer lo que mejor sabe, pilotar. En ese silencio, en esa aparente calma, reside su arma más poderosa. Como resume Nico Abad, cuando Márquez calla, es cuando su moto habla más alto. Y en este momento, lo que está diciendo es claro, el camino al título pasa por él. El impacto de Márquez en Ducati va más allá de los resultados. Está obligando al equipo a replantearse sus prioridades, a Bagnaia a cuestionarse su enfoque y al resto de la parrilla a elevar su nivel. Jorge Martín, desde Aprilia, observa con cautela cómo Márquez se convierte en la mayor amenaza para su corona. Otros pilotos, como Enea Bastianini o Fabio Quartararo, saben que, para competir por el título, primero tendrán que superar al caníbal silencioso. Y eso, en un deporte tan exigente como MotoGP, es una tarea titánica. En última instancia, lo que hace a Márquez tan especial es su capacidad para transformar las adversidades en oportunidades. Ya lo hizo en Honda, ganando títulos con una moto que apenas podía mantenerse competitiva. Ahora lo está haciendo en Ducati, desafiando las expectativas y reescribiendo las reglas del juego. Su historia es la de un piloto que no solo corre, sino que redefine lo que significa ser un campeón. Y mientras su sombra se alarga sobre MotoGP, una cosa está clara, el reinado de Marc Márquez está lejos de terminar. En el vertiginoso mundo de MotoGP, donde las diferencias se miden en milésimas de segundo y la presión es tan implacable como el rugido de los motores, Marc Márquez ha emergido no solo como un competidor, sino como una fuerza transformadora que está redefiniendo el deporte. El análisis de Nico Abad, con su retrato de Márquez como un caníbal silencioso, captura la esencia de un piloto que no necesita alzar la voz para imponer su dominio. En la temporada 2025, pilotando la Desmosedici GP25, Márquez ha demostrado que su talento trasciende las limitaciones técnicas, los retos psicológicos y las jerarquías establecidas. Su impacto en Ducati, en Pecco Bagnaia y en el campeonato en su conjunto es una historia de resiliencia, estrategia y una mentalidad de campeón que lo coloca en una órbita propia. Mientras el polvo se asienta en las primeras carreras de la temporada, una cosa es clara, la sombra de Márquez se proyecta más lejos que nunca y su reinado está lejos de agotarse. El núcleo del análisis de Abad radica en la capacidad de Márquez para desestabilizar a Bagnaia sin recurrir a tácticas abiertamente agresivas. Este canibalismo psicológico es, en muchos sentidos, más devastador que cualquier duelo en pista. Bagnaia, con 2 títulos mundiales en su haber, es un piloto de talento excepcional, pero se encuentra atrapado en una batalla desigual contra un adversario que no solo pilota, sino que reescribe las reglas del juego. Cada vez que Márquez extrae un rendimiento imposible de la GP25, cada vez que adapta evoluciones técnicas que Bagnaia descarta, envía un mensaje implícito: el problema no es la moto, sino la capacidad de dominarla. Esta narrativa, aunque nunca verbalizada por Márquez, pesa como una losa sobre los hombros del italiano. La confianza de Bagnaia, que en temporadas pasadas parecía inquebrantable, muestra grietas, y eso es un testimonio del poder de Márquez como depredador silencioso. Pero el impacto de Márquez no se limita a Bagnaia. Su llegada a Ducati ha sacudido los cimientos de un equipo que, hasta 2024, operaba con una jerarquía clara y una supremacía técnica indiscutible. La presencia de Márquez, combinada con el rendimiento sobresaliente de su hermano Alex en la GP24, ha planteado preguntas incómodas. ¿Es Bagnaia el líder que Ducati necesita para el futuro? ¿Debería la marca priorizar el desarrollo de la moto en torno a Márquez, cuya versatilidad parece ilimitada? Estas tensiones internas, aunque manejadas con la discreción característica de Ducati, son palpables en el paddock. Nico Abad sugiere que Márquez podría estar maniobrando para asegurarse una GP25 evolucionada, o incluso una moto diseñada a su medida, en 2026, y los resultados de 2025 le dan argumentos de sobra. Si Alex Márquez, con una moto de un año anterior, puede desafiar a los líderes, ¿qué podría lograr Marc con el mejor material disponible? La posibilidad de ver a los hermanos Márquez en el equipo oficial, aunque especulativa, es un sueño que enciende la imaginación de los aficionados y pone en alerta a los rivales. Más allá de las dinámicas internas de Ducati,
El resurgir de Márquez en 2025 es una lección sobre la resiliencia y la reinvención. Después de años de lesiones, caídas y una Honda cada vez menos competitiva, muchos dieron por terminada la era de Márquez. Sin embargo, su transición a Ducati ha demostrado que su hambre de victoria sigue intacta. Como señala Abad, Márquez ya había dado muestras de su capacidad para ganar con motos inferiores durante sus últimos años en Honda, y ahora está repitiendo el guión con la GP25. Esta habilidad para trascender las limitaciones técnicas es lo que lo convierte en un fenómeno único. Mientras otros pilotos se quejan de las carencias de sus máquinas, Márquez las convierte en herramientas para su grandeza. Es un recordatorio de por qué, a pesar de las controversias y los altibajos, sigue siendo el punto de referencia en MotoGP. La comparación con Valentino Rossi, un tema recurrente en el análisis de Abad, añade otra capa de profundidad a la narrativa. Rossi, con su carisma magnético y su astucia estratégica, dominó MotoGP no solo con velocidad, sino con una presencia que transformó el deporte en un espectáculo global. Márquez, en cambio, opera con una intensidad más introspectiva, una eficiencia casi robótica que intimida por su precisión. Abad sostiene que Rossi sigue siendo el mejor de la historia hasta que Márquez lo supere, pero el debate está más abierto que nunca. En 2025, Márquez no solo está compitiendo por un 9º título mundial, sino por un lugar en el panteón de los inmortales, junto a Rossi y leyendas como Giacomo Agostini. Si logra superar al italiano, no será solo por sus estadísticas, sino por la forma en que ha desafiado las expectativas, reinventándose en un contexto donde nadie creía que pudiera volver a brillar. El impacto de Márquez en el campeonato trasciende a Ducati y a Bagnaia. Pilotos como Jorge Martín, ahora en Aprilia, saben que el camino al título pasa por derrotar al caníbal silencioso. Martín, con su velocidad explosiva y su ambición desmedida, es un digno heredero del espíritu competitivo de MotoGP, pero incluso él parece eclipsado por la presencia de Márquez. Otros contendientes, como Enea Bastianini o Fabio Quartararo, enfrentan el mismo desafío. Para ganar, primero deben superar al piloto que redefine lo que significa ser un campeón. Esta presión eleva el nivel del campeonato, convirtiendo la temporada 2025 en una de las más competitivas de la historia reciente. En última instancia, lo que hace a Marc Márquez tan especial es su capacidad para transformar las adversidades en oportunidades. Su historia es la de un piloto que no se conforma con sobrevivir, sino que prospera en la adversidad. Ya lo hizo en Honda, ganando títulos con una moto que apenas podía competir. Ahora lo hace en Ducati, desafiando a Bagnaia, a sus rivales y a las expectativas del paddock. Como resume Nico Abad, cuando Márquez calla, es cuando su moto habla más alto. En ese silencio, en esa aparente calma, reside su arma más poderosa, la certeza de que, sin importar las circunstancias, siempre encontrará una manera de ganar. A medida que la temporada 2025 avanza, el mundo de MotoGP contiene el aliento. ¿Podrá Márquez conquistar un 9º título y acercarse aún más al mito de Rossi? ¿Logrará Ducati gestionar las tensiones internas y mantener su dominio? ¿O surgirá un nuevo contendiente capaz de desafiar al rey? Las respuestas a estas preguntas aún están por escribirse, pero una cosa es segura: Marc Márquez no es solo un piloto, es un fenómeno que está redefiniendo el deporte. Su sombra, alargada y omnipresente, seguirá proyectándose sobre MotoGP mucho después de que las luces del paddock se apaguen. Y mientras su moto ruge, el mensaje es claro: el caníbal silencioso está aquí para quedarse.